Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar otro tema fascinante de lo que es la comprensión lectora. Y vamos a hablar específicamente del tema de extrapolación. ¿Cuándo hablamos de extrapolación? Se entiende que con el paso de las semanas hemos abordado distintos niveles. Hemos abordado el nivel básico, el nivel de retención, donde desarrollabas la memoria, donde se evaluaba tu capacidad para recordar pasajes del texto. Luego pasamos al nivel de inferencia, donde tenías la capacidad para reconocer lo implícito en el texto, lo que el autor no dijo, y tú podías llegar a esa información. Pero ahora en este nivel, en el nivel de extrapolación, vas a desarrollar el nivel más alto, el nivel de comprensión más alto que deberás demostrar en tu examen de admisión. Y claro, también para tus lecturas universitarias. Cuando uno extrapola, vamos a la parte etimológica, extra, fuera, o sea, fuera de los polos, más allá de los polos, más allá del texto. Cuando uno extrapola, tiene la capacidad para ir más allá de lo que el autor te está ofreciendo. Definamos lo que es la extrapolación. Consiste en realizar predicciones. Consiste en realizar predicciones. Claro, esa predicción se entiende que se sustenta en los datos y condiciones del texto. A partir de la información que cosechas en el texto, vas a poder realizar predicciones. ¿Qué diría el autor en otras circunstancias? Cuando se extrapola, ustedes como buenos lectores, cuando extrapolan, ustedes formulan hipótesis. Se formula hipótesis. Sostenibles, otra vez, claro está, según el texto. El propósito es evaluar y vamos a usar un término que ya se ha hecho recurrente en lo que es la comprensión lectora, según CEPRE San Marcos, y también de acuerdo al examen de admisión de San Marcos. El propósito es evaluar esta palabrita, plausibilidad. En el texto es plausible que, ¿no? Cuando hablamos de plausibilidad, de plausible, dejando de lado la acepción que significa digno de aplauso, digno de elogio. El propósito es evaluar la plausibilidad de este contenido. Es decir, vamos a traducir ese término ya, plausibilidad en lo que es el examen de admisión de San Marcos, por lo menos en la formulación de las preguntas. Su o mi si vi o validez. Cuando hablamos de una idea plausible en el texto, hablamos de una idea admisible, que se puede admitir, que se puede aceptar, una idea válida en el texto. No te olvides. Una vez que ya sabes qué es la extrapolación, entendiendo como la capacidad para realizar predicciones o formular hipótesis a partir de lo que el autor te ofrece, vamos a ver ahora que hay dos formas de extrapolar. Dos formas de extrapolar. Veamos. La primera forma de extrapolación es la extrapolación cognitiva. Y la segunda forma de extrapolación es la extrapolación referencial. Cuando hablamos de extrapolación cognitiva, hablamos de esta extrapolación cuando se trabaja con los conocimientos, con los datos con la información que el autor te ofrece nada más. Consiste en realizar
consiste en realizar un cambio, un viraje, una modificación en la orientación. Consiste en realizar un cambio, un viraje radical en las ideas del texto y establecer el efecto, a partir de este cambio, este viraje, y establecer el efecto probable que se desprende, que se deduce de tal operación. Entonces, en este tipo de extrapolación nosotros como lectores tenemos la capacidad para cambiar un dato del texto. Al cambiar un dato del texto, una información del texto, un dato cognitivo del texto, nosotros debemos tener esa habilidad para reconocer qué pasaría, cuál sería la consecuencia de ese cambio. En esta situación, alumnos, se tiende a negar o modificar drásticamente una afirmación textual. Negamos o modificamos drásticamente una afirmación textual. Por ejemplo, si habláramos del siguiente texto, vamos a improvisar acá un texto, escucha. Se ha demostrado que los niños, cuando leen tempranamente, desarrollan habilidades lingüísticas sorprendentes, como la facilidad de palabra y la comprensión lectora. ¿Ya? Una vez que tienes ese texto, vamos a desarrollar una extrapolación cognitiva. Vamos a realizar un viraje, un cambio ya radical en lo que se plantea. Y las preguntas de extrapolación en examen de admisión normalmente, ¿no?, es una forma de formular la pregunta de extrapolación, es comenzar con el condicional sí. Del texto que hemos ofrecido podríamos extrapolar lo siguiente. Si los niños no leyeran tempranamente, ¿te dieron cuenta? En el texto hablamos de la capacidad lingüística que desarrollan los niños que leen tempranamente. Ahora, la pregunta de extrapolación es, si los niños no leyeran tempranamente, entonces, ya, ese entonces, esa proyección, esa predicción, justamente es tu trabajo de extrapolación. Lo que hemos hecho es atentar, es ir en contra de una afirmación del texto, para nosotros poder predecir el efecto. La siguiente forma es la extrapolación referencial. Y el nombre ayuda, ¿no? Mira, referencial. ¿Por qué referencial? Porque tiene que ver con un referente. ¿Así? ¿Y cuál sería el referente? Leamos. Consiste en modificar, en cambiar las condiciones de la realidad. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De determinar el efecto, la consecuencia que se proyecta. Se tiende a aplicar el contenido textual a otra situación. ¿Así? Entonces, cuando dice otra situación, vamos a entender esto como a otra época, ¿sí? A otra época, a otro lugar, etcétera. Hablamos de otra situación, entiéndase otra época, otro lugar. Si por ejemplo hablamos de las consecuencias de una enfermedad viral, supongamos en Lima, una enfermedad viral en Lima, entonces a partir de esa situación uno podría extrapolar de esta forma, extrapolación referencial. La pregunta podría decir,
Si la enfermedad ocurriese en Huánuco, por ejemplo. En el texto nunca se habló de Huánuco. En el texto se habló de una enfermedad viral en la ciudad de Lima. Pero a partir de esa situación, esas características, yo voy a cambiar de referente. Por eso se llama extrapolación referencial. Ya no voy a hablar de Lima. Yo hablaría de otra ciudad del Perú. Hablaría de Huánuco. Si tengo esa capacidad para cambiar de referente y ver las consecuencias, aplicamos la extrapolación referencial.